Estimados estudiantes, muy buenos días. Como una solución, estoy enviándoles este video para hacer una compilación de lo visto en el libro de Marshall Berman, de todo lo sólido se desvanece en el aire, sobre el cual ustedes ya realizaron un taller y que vamos a revisar las ideas principales para que lo tengan en consideración para su examen parcial. Y bueno, todo lo sólido se desvanece en el aire, así denominó Marshall Berman a su libro, es el título de su libro, y también a este capítulo en el que hace especial referencia sobre la comparación de la dialéctica de Marx con el modernismo y la modernización. Dice, bueno, ¿cómo vamos a meter todas las ideas de Marx o cómo las vamos a comparar con lo que fue el modernismo, la modernización en su época? Porque normalmente o tradicionalmente a Marx se le conocía como aquel que aplastaba ese espíritu modernista. Bueno, empecemos por entender a qué se refería el autor con el modernismo y la modernización. Por una parte, en cuanto a la modernización, se refiere más a una teoría que implica que en los territorios existiese un cambio social íntegro, en el que se promulgaba mucho la industrialización y la tecnificación, y esto implicaba que existiese un proceso de cambio bastante inestable, pero a su vez progresivo, pasar de unos modos muy premodernos, muy tradicionales, a algo moderno, más tecnificado. Eso que incluía desde la urbanización, la democratización, desde el punto de vista político, la secularización, es decir, la racionalización de la política, donde ya las ideas de tipo religioso pues no tenían como tal cabida, y la intensificación de las comunicaciones. Dice Berman, bueno, en toda la literatura relacionada con este tipo de cambio se ve mucho de la influencia de Marx, porque lo utilizan como fuente para la promulgación de este cambio. Sin embargo, de acuerdo a Berman, no sucede exactamente lo mismo con el modernismo, definiendo el modernismo como ese movimiento que surgió a final del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Esta época, también denominada la Belle Époque, fue el periodo entre guerras, después de la guerra franco-prusiana y antes de la Primera Guerra Mundial, un tiempo de relativa paz en el que se vivieron muchos desarrollos en temas económicos, que, como bien ven ustedes, coincide con la revolución industrial. Entonces, modernismo entendido desde el arte, ¿sí?, desde lo visual y desde la parte literaria, en el que las personas que hacen parte de este movimiento modernista hacen una ruptura total con su herencia victoriana. Por ejemplo, en temas de arte, en la era victoriana se rescataba mucho la belleza desde mostrar la riqueza, ¿sí? Y desde el punto de vista modernista, el arte ya involucra más lo natural, la naturaleza, a lo cotidiano. Ya involucraron materiales que tenían que ver con esa revolución industrial, tipo el cristal, el acero, y rompen con esa tendencia que existía también a ser parte de las obras de arte al hierro. Esta cultura que estaba emergiendo tenía que ver con esa visión hacia futuro, hacia el tema del progreso, y se fomentaba mucho el capitalismo. Sin embargo, a esta época se le denominó la época de la decadencia, de la degeneración. Muchos veían todo este cambio de visión de lo bello hacia o de ese cambio de la manera de expresar de la literatura más hacia algo más naturalista, como una decadencia que se estaba reflejando también en lo social. Hay de hecho un movimiento denominado el decadentismo, que comienza por uno de los autores que es al que hace referencia Marshall Berman.
Yo traté de ver un poco por qué hacía Berman esta ruptura entre el pensamiento marxista o el pensamiento de Karl Marx y los modernistas. Él decía que existía una total dicotomía, una diferencia entre ellos, y que él lo que trataba de hacer en su ensayo era mostrar por qué Marx era verdaderamente un modernista o había incorporado ese estilo en su dialéctica. No sé si de pronto el autor analizó específicamente ese modernismo anglosajón, que de hecho fue el cual surgió ese decadentismo, pero ese decadentismo estaba muy influenciado en cierta medida por esos pensamientos de Marx y de Freud, en el que se hablaba mucho de la colectivización de los medios, del reparto de la riqueza, la lucha de las clases, etcétera. De hecho, del decadentismo europeo es que se llega a un modernismo en Hispanoamérica. No sé si ustedes recuerdan una obra muy importante que seguramente en sus colegios las habrán leído, es la obra Azul de Rubén Darío, el artista nicaragüense. Y él en ese libro incorpora un poema denominado El Rey Burgués. Y en El Rey Burgués él hace una crítica bastante densa sobre lo que es la burguesía. Entonces, en ese sentido yo llegué a confundirme porque hablaba Berman de que había una dualidad entre modernismo y marxismo. Sin embargo, pues él hace una serie de referencias a algunos artistas que tienen un estilo muy diferente al de Marx. Empezando por Baudelaire, el poeta francés. A él se le reconoce como uno de los precursores del decadentismo, y es a partir de una de sus obras que se denomina Las Flores del Mal, en que se comienza a evidenciar esa ruptura y ese cambio de estilo. Por otra parte, bueno, y el movimiento, más bien, con él también comienza el tema del simbolismo. Por otra parte está Wagner desde la parte musical, él fue compositor, no solamente era director de orquesta, sino que también tenía actividad en temas de teatro. A él se le reconoce o se piensa que él tenía una influencia muy antisemita, es decir, de odio a los judíos, y piensan que Wagner en cierta medida también influenció algo del pensamiento de Adolfo Hitler. Poeta, escritor también Flaubert, de 1820, nació en 1821. Él tiene una obra muy importante por la que se reconoce, y es Madame Bovary, que tuvo una serie de problemas al enfrentarse a su público, porque decían que era una obra bastante inmoral, muy similar a lo que le sucedió a Baudelaire con su obra de Las Flores del Mar. Ambos enfrentaron cargos por inmorales y por haber hecho ese tipo de, de, de producción literaria como tan en contra de los valores de la sociedad de su época. Y Dostoyevsky, que pues ustedes bien lo conocen, es muy reconocido por su obra Crimen y Castigo, y él tenía una visión política de hecho muy socialista. Él pertenecía al movimiento socialista de su época. En resumidas cuentas, dice Marshall Berman, esta es una muestra de por qué todos estos autores modernistas tenían una visión o un estilo muy diferente al de Karl Marx, también nacido en esta misma época, denominando a Marx aplastante de ese espíritu modernista. Muchos que estaban muy en contra de esa idea decían, es que de hecho Marx es mucho más sano y mucho más real que los modernistas
de su época, son mundos totalmente separados. Lo que les digo, en mi opinión personal no siento que exista tal separación, sin embargo es en ella en la que fundamenta, en esa separación en la que fundamenta Berman la realización de este ensayo sobre todos los sólidos se desvanecen en el aire. Bueno, y es el manifiesto comunista, la obra por excelencia de Carlos Marx, y al que hace referencia Marshall Berman en este ensayo. Dice él, es que el manifiesto comunista, de la manera en que fue escrito, se le ve drama, grandeza visionaria, hay un exceso de vida, ambigüedad, etcétera, que todas estas características son a fin de cuentas las que dan ese sello modernista a esa forma de escribir o de expresar sus ideas de Carlos Marx. ¿Qué hace Carlos Marx en esta obra hecha con Federico Engels en su momento? Porque ambos son autores de esta obra que inspira hasta hoy en día a todos los políticos de la corriente socialista. En ella hace una descripción de la sociedad burguesa moderna que estaba surgiendo en ese instante. Se expresan percepciones sobre la cultura modernista, se dramatiza sobre las contradicciones que representa, se da luz sobre la relación que existe entre la cultura modernista, la economía y la sociedad burguesa. Y hace referencia a dos luchas, que si bien entendieron ustedes un poco la idea que trata de abarcar Marx, es la lucha entre los burgueses, la clase burguesa, y el proletariado, la clase obrera. Sin embargo, describe Berman que hay una lucha adicional. La lucha adicional surge en la cabeza del autor, definiendo como cuál es esa visión sólida que tiene Marx versus la visión evanescente. Cuando habla evanescente habla de lo que se desvanece, de esa visión largoplacista, lo que no se tiene en ese instante, lo que no está presente. Y aquí hacemos referencia a la frase, primero, que le da el título a este ensayo, y segundo, que es una frase utilizada por Karl Marx, que al entender en conjunto ese contexto en la que está involucrada, uno entiende a qué se refiere con lo sólido y a qué se refiere con que se desvanece en el aire. Y la leo. Dice, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Entonces, cuando habla Carlos Marx de lo sólido, habla de lo presente, que es lo que conocemos nosotros como nuestra realidad. ¿Qué es lo que el hombre, qué es lo que le está sucediendo al hombre? ¿Cuál es ese sistema en el que está involucrado el hombre? Y cuando dice que eso sólido se desvanece en el aire, es eso presente va perdiendo tal vez ese significado en el largo plazo. Cuando lo compara con lo sagrado, ustedes recordarán en alguna parte del libro que se le asignan unas aureolas a algunos entes del sistema actual. Y dice, no es posible entender lo presente, lo sagrado, hasta no entender lo que está ausente. Es decir, la falta de lo sagrado, la falta de lo presente, cuando haga falta ese presente que nosotros conocemos, verdaderamente entenderemos lo que está sucediendo. Y por otra parte, dice, los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia. Entonces, sus condiciones de existencia se refiere a lo sólido, a lo presente, y sus relaciones recíprocas. ¿Donde qué? Donde el hombre es sujeto y es objeto de un proceso sólido, de ese presente y de esa realidad que vive. Sujeto y objeto, ¿por qué? Porque es que este sistema está hecho por y para el hombre. Entonces, ustedes entenderán un poco por qué todo ese sistema presente, con el paso del tiempo y con el paso
con la creación de conciencia del hombre sobre ese presente y sobre la falta de lo que él denominaba sagrado, se va desvaneciendo en el aire. Bueno, entonces, como les comentaba, ese análisis de todo lo sólido se desvanece en el aire implica, primero, entender que hay una aureola que desaparece súbitamente en ese proceso de desarrollo y de evolución del hombre, en el caso de como lo describe Marx, hacia un pensamiento un poco más socialista, donde se privilegia la clase social obrera. Y por otra parte, el análisis del hombre, sujeto y objeto en el proceso de lo sólido, analizándolo desde su desnudez, entendiendo la influencia que hizo Shakespeare en el concepto de desnudez de Carlos Marx y de la nueva noción de los valores. En la primera parte de esta obra, esa visión sólida a la que se refiere Carlos Marx es al proceso de modernización de al proceso de modernización que se estaba dando. ¿Y a qué se refería con eso? Que estaba emergiendo un mercado mundial en el que había un proceso de expansión, de absorción y de destrucción de lo que era el mercado local y regular. Entonces estaba básicamente un mercado local influenciando de manera importante y destruyendo las nociones del mercado local y la regional que se tenía en ese momento. Ese mercado mundial está influenciando esas necesidades humanas que se estaban internacionalizando, esos deseos y demandas humanas estaban ampliadas y era tal la masa de necesidades y de la demanda de productos que un mercado local no tiene ninguna posibilidad de poder responder a esa demanda. La oferta del mercado local no logra responder a la demanda que está haciéndose desde esa necesidad nacida por el surgimiento del mercado mundial. ¿Por qué? Porque el mercado local no tiene las posibilidades de producción en serie que tiene un sistema productivo enmarcado en el mercado mundial. Entonces, ¿eso qué implica? Que los campesinos, los artesanos independientes no tengan ninguna posibilidad de competencia con un mercado monstruoso como el mundial. ¿Y qué tienen que hacer estas personas que han visto su modo de vida destruido? Pues simplemente cierran sus talleres, se van a las grandes ciudades y ahora están trabajando en las fábricas y se convierten en la nueva clase obrera en la que se les vende esa idea de un crecimiento mágico. Es decir, que ellos están contribuyendo a un desarrollo para ese mercado global y que esa es el haber renunciado a su modo de producción local contribuye a esa sociedad capitalista. Entonces, ¿qué pasa en esa sociedad capitalista? Los estados nacionales están pues muchísimo más centralizados desde una perspectiva legal, desde una perspectiva fiscal, administrativa, y esos estados nacionales tienen ahora un poder minado por el ámbito internacional, ¿sí? Que, como bien describimos anteriormente, es el que da los parámetros para el funcionamiento de esa sociedad capitalista. ¿Caracterizado por qué? Porque hay unos trabajadores industriales que están en constante, que esa relación de poder es una relación en la que ellos no están beneficiados, están perjudicados porque viven entre la miseria y la opresión. Sin embargo, ¿qué dice Carlos Marx? Pues es hora de que esta clase social despierte esa conciencia y transforme a ese sistema. Bueno, aquí está un poco
la idea de la migración de campesinos y artesanos hacia esas grandes ciudades eh, y la llegada del capitalismo. ¿Y qué caracteriza ese capitalismo? Dice Carlos Marx, este sistema lo que hace es que exista una marcha desenfrenada, un ritmo desesperado, que no solamente está influenciando ese tipo de vida desde lo económico, sino cada faceta de la vida moderna. ¿Y en qué va a terminar todo esto? Eso termina en una avalancha. No es sano para una sociedad. Sin embargo, Carlos Marx defiende el rol de quien ha permitido que todo esto sucediera. Y es el rol de la clase burguesa. Y en parte hace una alabanza a ese papel altamente revolucionario que ha hecho la sociedad burguesa. ¿Por qué ese papel altamente revolucionario de la burguesía? Bueno, porque ellos fueron capaces de movilizar masas, hacer un desplazamiento de magnitudes inimaginables, porque en infraestructura se les vio ese poder de desarrollo que tenía este grupo social. Sin embargo, a Marx no le interesaba como tal el análisis de esas cosas en específico, del proyecto en específico, de los grandes puentes, de las vías. No, él está analizando lo que está de por medio. ¿Qué se requirió para llegar a eso? Un cambio en temas de procesos, un cambio en temas de poderes, donde evidentemente la clase burguesa pues es la clase que mantiene todo ese manejo del desarrollo y que tiene en sus manos el destino de las clases sociales que están detrás de ella. Las expresiones de vida que están involucradas allí, asimismo la energía que se tuvo que invertir en un proceso de cambio y desarrollo como el que la burguesía promovió. Ahora, ¿cuál es la ironía en todo este desarrollo que estaba generando la clase burguesa y que estaba especificada textualmente en el ensayo? Bueno, los burgueses en todo ese proceso de desarrollo crearon empresas, unas empresas cuya destinación o cuyo fin es lucrarse, es generar capital, riqueza, acumular dinero. Entonces, a fin de cuentas, la crítica es, el desarrollo no era el objetivo último, ni era la meta, la gran meta a la que estaba buscando la burguesía con todo ese proceso de cambio. Eso era simplemente un subproceso dentro de todo el análisis de esa cadena de valor, por decirlo en cierta medida, y el desarrollo dejó de ser ese motivante que llevaba a seguir generando cambio. Entonces, ¿qué es lo que motiva a la burguesía? Seguir y seguir acumulando dinero, riqueza. ¿A través de qué? De las empresas. Sin embargo, hay algo importante que rescatar, y es lo que hace parte de esa alabanza a la burguesía que hace Carlos Marx. Primero, que estas personas no ganaron esa posición como gestores de cambio por un tema de herencia, no están allí en el pilar de las clases sociales porque ellos lo hayan heredado tipo las monarquías. Por el contrario, su posición fue ganada con trabajo muy duro y hay una crítica en medio de todo esto, y es que ellos pueden ir generando y generando y generando desarrollo, y eso es parte de la ironía que yo mejor dicho, que no está textual, pero que espero ustedes hayan podido deducir a lo largo del texto, y es que ese desarrollo que se ha creado ha dejado atrás unos grandes abismos en temas de maltrato, por ejemplo, a la clase obrera, u otros abismos que son consecuencias no deseadas de ese proceso de desarrollo. Y hay dos logros muy en específicos que rescata Carlos Marx en su manifiesto. El primero es que ya no se ve, no hay una noción de vida como la que se tenía de buena vida como la que se tenía anteriormente. Recuerdan ustedes, en alguna de nuestras clases nosotros definíamos
como que el profesional era aquella persona que estaba mucho más cerca del rey, o sea, su idoneidad y su profesionalismo lo determinaba la cercanía con el rey, en este caso la burguesía cambió o ese chip que se tenía anteriormente y se creó un paradigma nuevo definiendo la buena vida como una vida en acción, el hacer constante, en la realización de cambios. Sin embargo, dice, bueno, y no podría potencializarse muchísimo más esos cambios que se están generando en el mundo si se llegaran a unir, que era finalmente la propuesta de Carlos Marx. Y por otra parte, su segundo logro, que con todo ese impulso hacia el cambio, pues están liberando un poder infinito en los seres humanos, una capacidad para lograr adaptarse a esos procesos de desarrollo y que ese proceso de desarrollo no pare o no se llegue a una cúspide, sino que haya un constante anhelo para continuar mejorando y continuar cambiando. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tengamos unos individuos que en este sistema capitalista estén todo el tiempo influenciados por una competencia externa, una competencia entre los individuos mismos de este sistema y una presión constante a sobrevivir. Tienen que adaptarse constantemente porque los cambios no están parando. Entonces, ¿a qué obliga esto? A que las personas tienen que innovar. Y el innovar ya se vuelve una necesidad de supervivencia, porque quien no innova dentro de este sistema va a ser una víctima pasiva de los cambios que están sucediendo. Y si estamos hablando de cambio, y si estamos hablando de innovación, estamos hablando de que hubo un sistema al que estamos tratando de dilapidar anterior. Es decir, se está tratando de pasar a cosas mejores, se está tratando de revolucionar. Y es que la burguesía no podría existir si no existiera dicha revolución. Entonces, esa presión es la condicionante para la existencia del desarrollo constante. Una presión que tiende a desbordarse y que por ende es la que motiva a los individuos a continuar cambiando y a continuar innovando. ¿Innovando cómo? Cambiando, por ejemplo, las condiciones de producción. Y recuerdan ustedes que cuando nosotros hablábamos del materialismo histórico desde el marxismo, establecíamos que había un análisis de que primero de los medios de producción y por otra parte de las relaciones sociales de producción, es decir, de quién son los medios. Entonces existe una relación directa entre las condiciones de producción. Si hay un cambio en las condiciones de producción, existe un cambio también en esas relaciones sociales. ¿Qué pasaba antes? Pues anteriormente las relaciones eran totalmente estáticas, estancadas, no habría progreso en ninguna medida porque todo se mantenía de la misma manera porque así funcionaba bien. En la burguesía no, en la burguesía se trataba de continuar con esa innovación, pero entonces ustedes han experimentado seguramente muchos cambios. Cuando uno se enfrenta a la incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué necesito? Pues se enfrenta a una situación de caos y crisis. Y eso, a la final, es algo plenamente positivo. Porque primero, pues te obliga a las personas a adaptarse a esos nuevos entornos, a continuar con esos procesos de mejora. Y por otra parte, desde lo que es la lógica de mercado, se pueden evidenciar oportunidades. Esto es algo similar como la teoría de Darwin, ¿no? En cuanto al análisis de las especies y de la evolución de las especies. Que quien no se está adaptando, pues está destinado a desaparecer. Es exactamente igual en un sistema capitalista. Quien no está involucrado plenamente en ese cambio y quien no está dispuesto a innovar constantemente para adaptarse a esto, va a perecer en un sistema como este que está todo el tiempo revolucionándose. Entonces el caos y la crisis terminan siendo algo positivo porque van a sobrevivir aquellos individuos que tienen las capacidades de continuar en ese proceso de mejora. Por ende, la estabilidad se vuelve algo plenamente negativo, es la muerte
del sistema. Y en este sentido vamos a de pronto a ver más adelante en la lectura de Edgar Morin aquello que decía que el orden y el desorden conviven dentro de lo que se entiende como complejidad. Esto es un sistema complejo, y siendo un sistema complejo, el hecho de pensar en algo estático implica que que el sistema pueda perecer. Entonces, el hecho de que las cosas estén desintegrando, desbordando, que exista caos y crisis constante entre las personas, el estrés y demás, es un indicio de que se están haciendo las cosas bien, y de que hay buena salud, y de que estamos progresando. Entonces, esos individuos que hacen parte de ese sistema deben ser personas con anhelo de cambio, una persona que esté esperando a que las cosas mejoren por sí misma y no involucrarse en ese carrusel. Definitivamente no puede hacer parte de ese sistema. Debe ser fluido y abierto a la sociedad y entenderla como parte de su propia vida, deleitarse y disfrutarse un poco con esa movilidad constante que va a sufrir y que le va a implicar, a fin de cuentas, un desarrollo para sí mismo y para todo el conjunto. Sin embargo, aquí hay una contradicción, y es que se habla constantemente de desarrollo, de cambio hacia algo mejor, de cambio de paradigmas, etcétera. Sin embargo, es la burguesía o es este sistema quien pone los parámetros para definir por dónde es que debe dirigirse ese desarrollo. Y evidentemente dentro de una sociedad burguesa, pues la condición o el parámetro único para definir que algo se está desarrollando, pues es que sea comerciable. Entonces, absolutamente todo lo que esté involucrado en un sistema capitalista debe ser comerciable, si no, va a ser finalmente reprimido. ¿Cómo se puede solucionar una situación como esta? Carlos Marx propone lo siguiente. Dice, bueno, dicen coloquialmente, no hay mal que por bien no venga. Entonces, todo este proceso que está generando el capitalismo, todo ese cambio en las formas de ver la vida, en las energías, en los procesos, ese cambio en el individuo es el que finalmente va a sepultar todo este sistema. Entonces, el desarrollo que está impulsándose en cada miembro del capitalismo hace que estos a la final crezcan mucho más que el mismo sistema, y ellos, a fin de cuentas, de ellos salga esa magnífica solución que Carlos Marx espera se dé en algún punto, y es que estos individuos empiecen lo que él denomina la revolución. Y dice textualmente: después de la revolución, en el curso del desarrollo, una vez que la riqueza haya sido redistribuida, los privilegios de clase hayan desaparecido, la educación sea libre y universal y los trabajadores controlen las formas de organización del trabajo, entonces surgirá una asociación en la que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Entonces, aquí está enmarcada la palabra revolución, porque no se trata de la misma revolución, y lo mismo en la palabra desarrollo, no se trata de la misma revolución y desarrollo que ha venido gestando la burguesía, se trata de una revolución y desarrollo diferente, libre de las presiones de mercado. ¿De la presión de mercado cuál? Pues de la que absolutamente todo es comerciable. Y habla de la riqueza, de una riqueza redistribuida, la riqueza que ha acumulado esta clase social burguesa. Sin embargo, más adelante vamos a ver, a fin de cuentas, para Marx, qué es la riqueza, y que hacía parte de una de las respuestas de su taller. Y habla de una serie de cambios requeridos dentro de la sociedad para comenzar ese proceso de cambio hacia una sociedad, pues de más de tipo socialista. En este sentido, lo que espera Carlos Marx es que todo ese cambio
al interior de la cabeza, ese proceso de pensamiento que pasó de algo estable a algo inestable para irse adaptando a los cambios, es lo que finalmente se necesitaba. Ese nuevo tipo de individuo que gestó el capitalismo es el que se necesita para dar fin a ese sistema. Y aquí, continuando con el tema de los individuos, Marx hace una acotación sobre la división del trabajo muy característica del sistema capitalista. Y aquí también recordamos un poco lo que vimos la clase pasada, esa noción de individuo. Entonces, un individuo que se profesionalizaba, recuerdan ustedes, y que acortaba su visión o su contribución a la sociedad. Entonces, evidentemente, Marx decía, bueno, eso es un individuo amputado. Lo que se debe propender en un sistema saludable es que sea un individuo plenamente desarrollado que tenga las facultades para poder desempeñarse en diversos ámbitos. Entonces recuerdan ustedes el individuo superficial que se profesionalizaba y que estaba únicamente en busca de su paz interior, que es el dibujito que ven ustedes en la parte de abajo de ese hombre especializado solamente en temas de ensamblar tablets, en este caso, que luego pasa de ese hombre ideal al hombre autosuficiente y que estaba como siempre muy orientado hacia su autodesarrollo. Decía el autor, decía Berman, que era una visión muy modernista y que de hecho lo que esperaba Marx hacer es curar las heridas de la modernidad, esa modernidad sellada con el individuo dedicado a especializarse, a ser parte de esa división del trabajo, mediante una modernidad mucho más plena y profunda. Es decir, la modernidad plena y profunda se refiere a ese hombre desarrollado, ese individuo con plenitud y con facultades múltiples para poder contribuir a su sociedad. Lo que dice él es debe trascenderse de esa visión de individuo acotado a un individuo íntegro. Por otra parte, y eso también fue pregunta del taller, ¿cuál era la visión de riqueza de Carlos Marx? Entonces la visión de los burgueses en una forma, pues teniendo en cuenta lo que hablamos ya de las empresas como un medio para conseguir dinero específicamente, esa riqueza, esa acumulación de capital es la visión burguesa de lo que es la riqueza. Y la visión de Marx sobre la riqueza es el deseo de ese ser humano desarrollado del que hablamos anteriormente, la potencialización de sus capacidades, su poder de transformación en una sociedad, la experiencia que ha acuñado en todo ese tiempo en que ha ido evolucionando y ese despertar de esa sensibilidad. Esa era la riqueza que Carlos Marx quería rescatar. Sin embargo, cuando él está hablando de la revolución, se refiere a una revolución en la revolución es la redistribución de la riqueza, no se refiere a la riqueza en ese sentido de deseos y capacidades, sino también la riqueza que fue acuñando esta clase social. Ahora, ¿cuál era el temor de que decía Berman tenían los burgueses? ¿O cuál era ese gran secreto que estaban escondiendo? No es lo que nosotros llegaríamos a pensar, es que son una clase explotadora, que maltratan a la clase obrera, que los utilizan como un medio más, que de ahí viene mucho también la crítica de por qué actualmente el área de personas se denomina área de recursos humanos y los tratan como recursos, como si fueran igualmente dinero, infraestructura o material, sino tratarlos como algo diferente porque están dando a las organizaciones un rol de mayor transformación y no simplemente como algo material y manejable. No era esto a lo que se refería cuando decían que existía un temor de parte de esta clase, sino que
ellos eran conocidos principalmente como el Partido del Orden, ¿sí? De que ellos ponían y organizaban absolutamente todo dentro de un sistema para que se llegara a un fin último, ¿sí? Eso es lo que hacen los administradores al interior de una empresa, poner en orden y tener una visión completa de esa organización para que todo actúe como un engranaje y que pueda llegar a cumplirse un objetivo, ¿verdad? Un objetivo que muy seguramente a fin de cuentas estamos evidenciando en un edificio construido, en un producto final después de un proceso de producción, en una carretera, por ejemplo. Sin embargo, ellos tienen conciencia de algo, y es que absolutamente todo lo que se hace dentro de su actividad, eso que Marx denomina lo sólido, lo presente, lo que existe, mañana va a ser destruido, desgarrado, va a ser disuelto, y a fin de cuentas algo más lo va a reemplazar. Entonces ese es el temor al que se refería Marshall Berman en la clase burguesa. Entonces, si estamos hablando de un grupo de individuos que piensan de esta manera, que saben que toda su obra, toda su actividad finalmente va a ser destruida, y que todo ese proceso de cambio que están generando tiene unos abismos de tipo moral, de tipo material, que generan heridas profundas en otras clases sociales, pues saben finalmente que no, ellos no tienen en sus manos el poder de controlar plenamente las cosas. Lo denomino un poco como esas consecuencias negativas como potencias infernales, y esa serie de actividades que están realizando las compara el autor con unos conjuros. Entonces es así como Marshall Berman compara a la clase social burguesa con unos magos. Pero estos magos tienen unos aprendices. ¿Quiénes son esos aprendices? Las personas a las que contratan para poder realizar su actividad económica, ¿sí? La clase obrera, que a fin de cuentas van a tomar el control de todas esas fuerzas productivas modernas y van a volverse una comunidad de cambio, una comunidad revolucionaria. ¿Quién terminó haciendo todo ese individuo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo adiestró? ¿Quién lo llevó a ser quien es? Pues el sistema capitalista. Entonces, ese sistema reflejado en una industria que obligó a que esas personas dentro de un sistema productivo dependieran unos de otros. ¿Por qué? Porque está dividido el trabajo, porque nada de lo que hagan ellos solos puede llegarse a algo, sino que deben aprender lo que es la cooperación. Y dicha cooperación los va a llevar a actuar y a pensar de una manera colectiva. Pero ¿podría ser este cambio algo de carácter transitorio? Hay varias razones por las que se puede llegar a pensar en esto. La primera es que estas personas involucradas en un proceso de producción pueden estar dispersos en todo el proceso mismo, es decir, desenfocados de lo verdaderamente importante, de, de esa visión que se tiene de ellos como de ser medios dentro de todo ese proceso. Por otra parte, estamos hablando de seres humanos y cada persona tiene sus propios intereses, sus propias necesidades, y puede eso terminar en que finalmente no se logre una unión efectiva, y que siendo personas también están sometidas a cambios perpetuos. Entonces, ¿cómo lograr o cómo hacer que esa transformación de pasar a ser la clase obrera oprimida a una comunidad verdaderamente revolucionaria sea sostenible en el tiempo? Bueno, según se especifica en el texto, una de las maneras de alcanzar esa solidez requerida de esa comunidad revolucionaria es a través de un gobierno comunista, un gobierno que establezca
a las empresas unas restricciones radicales sobre su actividad y sobre su naturaleza en sí. Pero finalmente el hecho de imponer restricciones no va en contravía de lo que Marx estipula en su manifiesto, eh, como que se debe propender al desarrollo de absolutamente todos. Entonces finalmente eso es una traición a la aspiración marxista, porque el hecho de establecer restricción al desarrollo por restringir a la empresa misma, pues va muy en contra de su propia filosofía. Así las cosas, el objetivo que se pretende alcanzar de dicha comunidad revolucionaria, pues puede ser un objetivo de plenitud, pero de corto alcance. Puede que, de acuerdo a la versión marxista, a la visión marxista, tarde en llegar ese momento, o si llega va a ser un episodio transitorio. ¿Por qué? Porque finalmente, como continúa ese cambio, como estos individuos están preparados para continuar ese cambio, todo ese cambio va a barrer cualquier tipo de anhelo encaminado hacia lo comunista. Y ese deseo de encaminar todas las acciones hacia un mismo lado, pues va a sofocar lo que ya se había alcanzado con la sociedad burguesa. Entonces finalmente termina siendo lo del gobierno comunista la solución para brindar la solidez requerida. Por otra parte, se está haciendo un análisis de qué es lo que ha hecho finalmente el capitalismo con nosotros. El capitalismo ha modificado de manera radical la manera en que nosotros nos relacionamos unos con otros y la manera en que nos relacionamos o nos entendemos a nosotros mismos. Ese sistema, como se ha contemplado, lo que ha hecho es que aquellas profesiones que eran venerables, dignas de respeto, el capitalismo les quitó esa aureola, le quitó ese carácter sagrado que tenían dichas profesiones y nos volvió a todos absolutamente iguales. ¿Por qué? Porque ahora cualquier actividad profesional está supeditada a un intercambio de dinero. Entonces yo te ofrezco mis mejores capacidades, lo que sé hacer, lo que soy, a cambio de una retribución monetaria. Y es en este punto donde se comienza a indagar sobre el concepto de desnudez desde la visión de Marx. Esa visión de desnudez ha tenido una transformación, no es diametralmente distinta, pero sí se ha visto un cambio sobre la visión de desnudez de posterior al romanticismo, en la que la desnudez significaba la verdad y todas las vestimentas implicaban temas que escondían ese verdadero ser, las mentiras, el tema político, religioso, etcétera. Y el hecho de despojarnos nos ayudaba como personas a descubrir ese ser interior, esa verdad. Por otra parte, Marx se ha inspirado en la visión de desnudez de William Shakespeare en su obra El Rey Lear, en la que este rey comenzó un proceso de transformación despojándose de sus vestiduras. Él describía ese proceso como algo doloroso, un proceso bastante violento, y eso a fin de cuentas es lo que, de acuerdo al autor, ha venido haciendo ese capitalismo, despojar de esas ilusiones religiosas, de esas ilusiones políticas a esas personas. Los despoja de absolutamente todo y lo único que les queda es la vida misma. Pero no es un proceso voluntario, por ser un proceso violento es algo que como les comento, genera dolor y la persona es obligada a afrontar esa nueva verdad, algo que no tenía contemplado de sí mismo. Sin embargo, y a pesar de todo este proceso tan doloroso, es algo que le va a ayudar a fortalecer su humanidad, porque ayuda a entenderse, a entender su sensibilidad, a ser una persona con mayor raciocinio
a entender que necesita del otro para obtener calor. ¿Por qué? Porque al ser despojado de todas esas vestimentas, pues esta persona ha quedado expuesta a todas las condiciones climáticas adversas que le van a obligar a buscar calor. ¿Y dónde encuentra calor? En otra persona, en otro que también haya sido despojado de sus ropas y que esté pasando por ese mismo proceso. Entonces, decía él, ese frío a la final termina animando a las personas a que puedan llegar a algo nuevo, a esa colectividad. Y como ya lo habíamos mencionado, absolutamente todo lo que está involucrado con esta forma de producción, con este sistema capitalista, está sujeto a volverse comerciable. Inclusive los valores, las cosas, las características que nos hacen ser nosotros mismos, también tienen un valor. No quiere decir que ese tema monetario haya sustituido completamente los valores que tienen las personas, no, simplemente les asignó una etiqueta. Entonces mi dignidad, mi honradez, mi capacidad de ser empático, todo lo hago porque a cambio de un tema de dinero. Entonces los valores se volvieron parte de ese mercado de, y por ende está sujeto a temas de oferta y demanda, de competencia, a los temas de libre mercado, y eso finalmente pues no es lo ideal. Se desea que las personas no tengan un precio asignado. Sin embargo, dice, las ideas mismas de la revolución y del comunismo van a estar sometidas a ese mercado. Entonces, Marx tenía la esperanza de que una vez se conocieran esas ideas y se hicieran públicas, hicieran parte también de de esa adquisición de nuevos ideales de esa comunidad. Y parte de esto implica esa visión de que todo lo intelectual y religioso y demás era muy sagrado, y que su actividad y sus ideas tenían un tinte diferente al del resto de personas. Sus actividades tenían un valor diferente, un valor sagrado entre la sociedad. Sin embargo, lo que hizo el dinero fue volverlos un poco unos más del montón, de todo ese grupo de mercancías que están sujetas a la oferta y la demanda. Esos intelectuales modernos que se creían ajenos a todo ese proceso, pues finalmente por su supervivencia, por ser seres humanos y por estar involucrados en este sistema, tuvieron que vender sus mismas ideas, esas ideas que se consideraban sagradas, venderlas al mejor postor. Y ahora, si hasta inclusive a esos intelectuales se les despojó de esa aureola de lo sagrado al estar involucrados en el sistema, y esa clase obrera fue abatida y fue despojada de esa aureola en ese proceso de volverla un medio de producción. Entonces la pregunta es, si Marx está hablando de unos hombres nuevos, de ese hombre ideal, recuerdan, del hombre plenamente desarrollado, que surge después de todo este proceso de despojamiento de sus vestiduras, de hallar la verdad, de llegar a unirse con otros, ¿cómo es que luego quiere este pensador que estas personas, estos hombres nuevos, trasciendan a esas contradicciones de la vida moderna? Entonces, Berman explica, por una parte existe la crítica de qué sucedió en ese proceso de desarrollo del sistema actual, qué sucedió en ese ánimo de querer dinamizar para impulsar a esos seres humanos, pues el despojamiento de esa aureola. Pero la esperanza es
que exista una consecuencia positiva después de todo esto, que no se quede simplemente victimizándose, sino que exista una iniciativa real para cambiar eso sólido que está viviendo, ese presente que lo tiene tan oprimido, y que pueda llegar a una evolución de ese modo de vida. Y así finaliza este análisis de la dialéctica de Marx, pero como estamos viendo una contextualización histórica, ustedes van a complementar la visualización de este video con un documental que se hizo por el natalicio de los 200 años de Carlos Marx en el canal de W. Es bastante interesante y muestra cómo ha influenciado las ideas de este hombre en nuestra sociedad. Y me gustaría que lo pudieran incorporar y hacer un paralelo con lo que ya hemos analizado y que ustedes han analizado desde la elaboración de su taller de todos los sólidos se desvanecen en el aire.